Bueno, le doy la bienvenida a Liria y a Lucas, que se han unido ya para el comienzo de esta jornada, en la que básicamente esperamos los comentarios de ustedes, ¿no? De la charla que se dio la semana pasada, que dio Marcelo con Gloria, y de las mismas lecturas, de los videos que hay en la plataforma, que las dudas que surjan, y con Marcelo ya vamos a ir agregando algunos otros elementos nuevos, que siempre hay algo más para agregar, pero queremos comenzar con las preguntas de ustedes, las inquietudes, y si se van uniendo otros, ir agregando también preguntas. Y lo incluimos a Noé también. Si quiere hacer preguntas, va a ser bienvenido. Muy bien, así que no sé si hay algo más que decir, Marcelo, y si no, arrancamos con las preguntas que tengan. Adelante, adelante. Sí, Bueno, Las mujeres son más siempre, valientes. siempre empiezo yo. Será porque me gusta hablar mucho. No, yo leyendo el texto, el material que nos dieron, corroborándolo con la Biblia, digamos, eh, o comparándolo, no corroborándolo, está mal la expresión. Y después, viendo el video, en el cual Marcelo habla sobre el personaje de Noé, eh, digo, ¿cómo nosotros desde nuestra óptica cristiana eh, aprendimos ese relato en forma tan literal y lineal que asociamos directamente a Noé? Yo me acuerdo de chica, me crié en un colegio católico, entonces la enseñanza religiosa estaba permanentemente. Eh, Noé y el diluvio, y me acuerdo de la palomita y la palomita que largó, y que el olivo, o sea, todos esos relatos bíblicos que no dejan de ser ciertos, pero que de una manera muy edulcorada, por decir así, no me sale la palabra justa, pero decir muy liviano, todo muy amoroso, ¿no? Y lo cual no quiero decir que no haya sido algo así, pero evidentemente tomando en cuenta el fondo del relato, ahí como que con Noé Dios hizo un quiebre de así con la humanidad como venía hasta ese momento, ¿no? Y, y ahí, digamos, como que empezó él a poner las cosas en orden, Dios. Esto así no puede andar, voy a destruir todo y hago todo nuevo, como que se arrepintió de lo que había hecho con la libertad que había dado al ser humano y hubo que rehacer todo de nuevo, ¿no? Y yo me preguntaba, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero parece que pasáramos por esa situación también de Noé, o de que tenemos, o la situación de este Dios que nos permite volver a rehacernos de nuevo. Hacernos de nuevo desde la perspectiva a lo mejor del fracaso, de todas las cosas en la vida que nos ocurrieron a nivel personal, a nivel religioso, a nivel comunitario, y cómo este Dios nos asiste de modo que hasta siempre nos da la oportunidad a través de sus mecanismos que por ahí no nos damos cuenta nosotros, pero para hacer algo nuevo, creativo, distinto y a la vez redimible, o sea que el ser humano se pueda redimir y volver a empezar. Me parece, yo lo veía desde ese lado, más allá del personaje así especial, digamos, de Noé, como toda la creación eh, fue destruida para hacer algo distinto. Y por ahí lo analizo desde la faz personal, es decir, ¿cuántas veces nosotros tenemos
que dejar de lado toda esa falencia, esos lastres que nos impiden ser distintos y renovarnos. Pero bueno, ahí está, creo, ese Dios que siempre está atento. Y a mí es algo que yo lo comenté la vez pasada y que digo, cómo este Dios quiere, no digo la perfección, pero quiere que el hombre vaya hacia la perfección, hacia el camino de perfección, porque claramente podría haber dicho, esto así no funcionó, chao, yo no sigo más con este proyecto y arreglense, y sin embargo insistió, insistió a lo largo de las generaciones y hoy todavía insiste con nosotros. Es decir, cuánto de Noé también tenemos nosotros, es decir, que somos un instrumento para hacer motivo de algo nuevo, motivo de creación nueva, porque hay una cosa que yo lo digo yo como cristiana, y eso, bueno, justamente a raíz de la humildad del domingo en la misa, que se hace así compartida, y que el sacerdote decía, dice, ¿cuánto somos creativos nosotros? Tratando el tema del Evangelio y de la lectura de Amós. ¿Cuántos somos de creativos? Y nada, nosotros nada, tendemos a copiar lo que los otros hicieron, pero nosotros generar cosas nuevas, está bien, podemos decir que la edad nos juega un poco en contra, porque no es lo mismo ser creativo a los 40 que a los 70 o más. Digamos, es la verdad, se nos agota un poco las pilas, pero no, nos cuesta mucho ser creativos en cosas sencillas. Y este Dios nos ha demostrado que Él ha sido creativo siempre, me parece a mí, porque si no, buscó todas las alternativas posibles para que el hombre haga un proyecto de vida acorde a lo que Él quiere, que nosotros no los descubrimos, no sabemos cuál es el proyecto que Dios quiere en cada uno de nosotros, pero nos va tirando pistas por ahí como para darnos cuenta por qué camino vamos. No, bueno, eso los análisis que hacía un poco con respecto a Noé, que es una figura tan, por decir así, emblemática, porque uno de chico ya sabe la historia de Noé. No es lo mismo con los otros, con los profetas, que lo aprendió ya de grande, pero Noé por eso, yo desde la escuela primaria que escuchaba Noé, la palomita, el olivo, y son figuras que te quedan en la mente, son recuerdos que te quedan, bien o mal, pero eso fue lo que aprendimos, que uno ahora tiene la posibilidad de tener herramientas que puede tener una visión distinta, lo cual yo vuelvo a decir, lo dije hace un tiempo, a nosotros los cristianos nos cuesta mucho sacarnos el lastre de todo lo que tenemos ya metido adentro para pensar o querer entender algo desde la cosmovisión judía, que a mí me encanta la forma en que ustedes lo razonan, pero nos cuesta mucho por la cantidad de peso que tenemos adentro. Es una mochila grande para nosotros, eso de deshacernos y recrearnos. No hablo más. Gracias, Lidia, muy interesante. Marcelo, esperamos que Lucas comente algo y luego hacemos comentarios, ¿está bien? De acuerdo. Adelante, Lucas, te escuchamos y luego hacemos referencia a ambos. Bueno, muchas gracias. Comparto con esto último que decía Lidia, la mirada que nos hace Marcelo. Sobre todo me gustó mucho el video con Gloria, que dialogan entre los dos, esa parte de Dios que posiblemente Dios haya madurado, dice. Eh, hablando de esta estructura que no estructura, sino digo, la visión que hemos aprendido, decir que Dios fue madurado es como tan valiente al andamio que trae. A mí me interesa
Sí me surgen algunas dudas en relación a que yo no lo sabía y me genera preguntas de que entiendo que el texto bíblico de Noé ha sido por ahí también anterior a Noé, tomado posiblemente de otras culturas. Entonces yo me pregunto cuántos por ahí partes de las Sagradas Escrituras han sido tomadas, sea tanto del libro de Éxodo, o de Números, o de Levítico, es algo que yo no conozco. Yo no saber, me pone en duda de saber cuántas partes de la Sagrada Escritura han sido tomadas de culturas anteriores y lo han llevado al judaísmo. Eso me gustaría por ahí aprenderlo, bueno, es como una inquietud de decir, yo antes lo tenía más enfocado en que era algo escrito eh, por el pueblo hebreo a lo mejor, y ahora ya es como que ha tomado, y lo voy entendiendo, ese discurso, a través de los imperios que han sido conquistando. Entonces, por supuesto que han pasado muchos años en el imperio y han tomado y han vivido otras costumbres y culturas. Eso a mí me generó eso por un lado. Y ya por otro, más simple, a modo más humano de verlo, no es uno por ahí. Lucas, hay un problema Sí, con tu audio y se te pierden ah, algunas palabras, se pierden justo las esenciales a ah, veces para entenderte la pregunta, el comentario, ¿no? ah, ah, ahí no sé si se escucha mejor. Ahí está mejor, ahí está, saqué el auricular. Bueno, no sé qué se habrá perdido, pero en sí de lo que dije antes, me despertó esto de saber que parte de los pasajes de la Sagrada Escritura, en este caso lo que vimos de Noé, ha sido tomado de otras culturas, y eso a mí me genera preguntarme cuántas otras partes más de la Sagrada Escritura han sido tomadas de otras culturas y después llevado a un monoteísmo. Es muy interesante para mí saber eso, cosa que yo antes lo tenía como que era más directamente escrito de Dios y el vínculo, en este caso con Noé, pero veo que posiblemente existe esa posibilidad de que haya sido tomado de otras culturas, en las cuales fueron eh, el pueblo judío fue cuando estuvo bajo un imperio, o sea, el asirio, el babilónico. Pero bueno, es interesante por ahí saber que viene de otras culturas tomado, me abre un pantallazo. Y después, ya llegando netamente a la figura de Noé, me gusta mucho la parte de cuando Dios ya termina de hacer el pacto o la alianza con Noé, que Noé lo veo ya del lado más humano y se distiende y llega hasta emborracharse, viéndolo de decir, bueno, ya hice, me construí un arca, salvé la humanidad, ahora me tomo un vino y me relajo. Después de eso veo que se le complica de nuevo, porque ese relajarse y disfrutar de la parte humana y de lo terrenal lo llevó a que, bueno, Cam lo viera desnudo, o que pasa lo que pasó, ya lo maldice y volvemos de nuevo a los tropiezos. Pero en esa parte parece que le pone una cuota de humanidad importante también. Bueno, más o menos un poquito de eso. Gracias, Lucas. Bienvenida, No, Mónica. Estamos haciendo comentarios a la charla de Marcelo de la semana pasada, las lecturas, los videos, lo que quieran comentar o preguntar. Así que yo te muteé recién porque estoy grabando y si hay ruido aparece tu imagen y no la de la persona que está hablando, por eso, pero te desmuteás y nos comentás lo que quieras. Bueno, yo primero hacerle saber el mensaje de Estela, que está enferma, está engripada, tenía toda la intención de participar, pero bueno, no se siente bien. Eh, Aún así me comentó que había leído, eh, había visto los videos, incluso el de Monseñor, o incluso, perdón, eh, le había gustado mucho el video de Marcelo sobre Noé, y bueno, que después cuando regrese nos va a comentar. Este, bueno, respecto a lo que yo he leído, me ha gustado mucho la reflexión sobre Noé, y bueno, me sigue llamando la atención esto de que Dios estudia, y me he puesto a averiguar
qué significa estudiar. Y dentro de las acciones del estudiar está el observar, el contemplar. Entonces como que me cierra un poco más, digamos, el concepto, eh, porque a pesar de que, bueno, Marcelo dice de que no es estudiar la Tanaj así como la conocemos, digamos, sino en otro sentido, más profundo. Entonces, bueno, a mí me llama muchísimo la atención este concepto, mucho, mucho. Entonces, bueno, pero sí lo puedo, digamos, comprender en el sentido de que Dios contempla su obra, es espectador de su obra. Ahí recordaba un poema de Borges que dice, Borges dice, Dios es espectador, un Dios espectador de su obra. Y después buscando la palabra estudiar, veía eso de como que observa su obra. Y bueno, y bueno, de la historia del Noé también ha sido como una sorpresa para mí porque siempre lo había visto como alguien que preserva el ecosistema, pero nunca había visto como que, nunca me había detenido en la vida, digamos, de Noé, en la figura de Noé. Y bueno, incluso él dice de que esas inundaciones habían sido como comunes en esa zona. Y bueno, me parece como que engrandece, digamos, el texto, la figura de Noé, como decía Lucas recién, viéndolo en su aspecto humano, no como el superhéroe que cuida, digamos, de hacer el cuidado ecológico, sino como una persona, digamos, que obedece y que también tiene su parte humana. Y bueno, por ahí me llama la atención también ese cambio que, que sucede en la figura de Dios. Y también a mí me cuesta aceptar eso porque yo siempre lo veo a Dios como inmutable, pero como esos avances, digamos, como antropomórficos de Dios siempre me asombran, me asombran. Eh, Después otra cosa que me ha llamado la atención también es el tema de que habla al comienzo de los semidioses, o no, de los dioses que se unen a los humanos. O sea, es como muy misteriosa esa parte. Yo la primera vez que la leo, es como, no sé, la veo como descolgada del contexto y eh, realmente muy, muy enigmática, muy críptica esa parte de que la veo, o sea, sí la he visto mucho en la mitología griega, de que los dioses, digamos, se enamoran de figuras terrenales, de los hombres o mujeres, pero nunca la había visto en la Biblia. Y bueno, me ha quedado la inquietud de qué significa que no, eso no sé. Bueno, la figura más conocida sería la de Sansón. Este, bueno, eh, confieso que no he visto los videos de Monseñor. El otro sí, el video ecuménico me pareció muy enriquecedor, me ha encantado. Sería hermoso participar en una experiencia así. Y bueno, por el momento es lo que tengo para aportar. Muy bien, muchas gracias. Noé, no sé si quieres hacer algún comentario o algo, si has tenido oportunidad de... Bueno, lo has editado a Marcelo, Sí. así que lo has No, tenido o que sea, escuchar. yo veo los videos 3 veces cada vez que los edito, entonces sí estoy bien empapado del tema. Bueno, primero que todo les pido disculpas porque estoy desde mi celular y es un poquito raro la voz y eso, entonces
pero sí me llamó mucho la atención que escuchando a los compañeros y a todo el mundo aquí en el salón, que todos tenemos como una visión romántica de esos relatos bíblicos. Y Marcelo, cuando expone el tema con mi mamá, hablan de que la parte judía hace un tratamiento más terrenal, o sea, como hay defectos. No estoy diciendo que Dios tiene un defecto, pero Dios es capaz de cambiar su manera de ver el mundo. Y ese es como el gran logro que se logra con Noé. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa, inclusive yo le hice chiste a mi mamá y le dije, resultó que no era borracho, mamá, no era santo. Y mi mamá muerta la risa porque sí, o sea, yo me llamo Noé y yo no tenía ni idea de que tenía todos esos defectos. O sea, yo a Noé lo veía como una figura mítica, un viejito con barba montado en la barca, con su, así como decía Liria, con su palomita y con su olivo, pero nunca me lo imaginé borracho, desnudo, ni maldiciendo, ni nada de eso. Entonces, es como esa dualidad de cómo interpretamos del lado de nosotros la misma historia, que pues yo creo que el significado llega al mismo porque el significado final es la alianza, es el compromiso que se hace entre Dios y el hombre para no volver a repetir la destrucción de todo, sino que Dios hace como las paces con el hombre, bueno, vamos a arrancar de nuevo, lo que decía Liria, nos da la oportunidad de arrancar de nuevo. Pero sí hay muchas cosas. Marcelo mencionó, de hecho, en el video, a los Nephilims, y es un concepto muy interesante porque se veía casi igual a lo que se veía en la antigua Grecia con Peseo, con los héroes que eran descendientes de dioses que estuvieron con humanos y lograron grandes proezas. En la mitología y en el misticismo, no sé si estoy aquí equivocado, Marcelo me corregirá, hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nuestro lado con estos actores. Y siento que mi pregunta sería, ¿por qué se tiene la visión más romántica del lado nuestro y no se aceptan los defectos que vienen con los santos, con las figuras? Por qué no aceptar eso? Porque eso los hace humanos y uno se puede identificar más. O sea, ¿quién no se ha tomado un vinito celebrando? Entonces, como hizo Noé. Entonces eso le hace a uno como un punto de conexión. Pero a mí siempre me han vendido, pues, como dice Liria, en la escuela, chiquito, siempre nos vendieron la idea de que no, inmaculado de nacimiento, eso no, él es un santo, él nos salvó del agua y nos, mejor dicho, pues no tiene un defecto. Lo mismo que lo que decía Marcelo, que Dios, pues el Dios que nosotros, con el que nosotros nos identificamos, es perfecto y no cambia nada, ¿no? Pero Marcelo nos plantea que hay un cambio, que puede cambiar, que está observando, que está transformándose, que hay cosas que pueden pasar, que no es una cosa estática, que es una cosa que cambia día a día. Y pues corto aquí porque me voy, me pongo a divagar y me pasa como Liria, que me quedo hablando todo el día, entonces no, yo también soy así de cuerda larga como tú, Liria, entonces no te preocupes. Gracias, gracias Noé. Bien, nos han dado bastante material, parece, porque lo veo anotando a Marcelo desde el comienzo. Así que, Marcelo, adelante. Ahora, no sé si alguien quiere decir otro comentario antes de que darle a Marcelo, que los compañeros le recordaron algo más, o está bien con lo que dijeron. ¿Está bien? Bueno, adelante, Marcelo. Eh, de corazón, muchas gracias. Porque con las reflexiones, preguntas, comentarios, me demuestran de la manera más patente, más clara, que realmente les están pasando cosas con este curso, que están pensando el Antiguo Testamento, lo están leyendo dócilmente. El encuentro con algunas interpretaciones que para ustedes son novedosas y que provienen de la tradición interpretativa judía, los hace pensar
los hace preguntarse, preguntarle al texto, releerlo con otra mirada. Y eso es exactamente el propósito con el que pensamos en armar este curso. Y de verdad, de todo corazón, me da una alegría enorme ver que eso se está logrando, que está en movimiento. En los comentarios y preguntas de ustedes lo veo, lo percibo. Así que eso, en primerísimo lugar, me pone muy, muy contento, de verdad. Bueno, no sé si contestar uno por uno, comentar uno por uno, porque cada uno ha dicho cosas diferentes, importantes, ¿no? Respecto a lo que dice Liria, de que nuestro vínculo con nuestro Creador podemos hacernos a nosotros mismos de nuevo, y que esa es una nueva alianza, si se quiere, esa oportunidad que se nos da en la vida personal a cada uno, es en lo que le hace pensar a Liria el hecho de la nueva alianza. Yo creo que dio en la tecla de un secreto psicologicista, si se quiere, del tema de las alianzas en la Biblia. Porque Noé pregunta, y Liria ya había contestado, Noé pregunta, ¿de dónde surgen tantos cambios en Dios? Surgen de que se vincula con seres que tenemos libre albedrío, y por lo tanto, por más que nuestro Creador nos proponga vivir de acuerdo a ciertas normas, tenemos la libertad de creativamente elegir hacer otra cosa, equivocarnos tal vez, lamentarlo y querer enmendarnos. Eso explica por qué tantas sucesivas alianzas. La primera de todas no fue una alianza, fue un contrato de trabajo. Nuestro Creador crea dos criaturas que no tienen papá y mamá, Adán y Eva, no son como el resto de los seres humanos, y les dice, quiero que sean buenos jardineros, que cuiden a la creación esta y que la disfruten. Lo único que no deben hacer, por favor, eso sí, no coman el fruto de aquel árbol que está allá, es lo único. Por todo lo demás son libres. Eran vegetarianos, no comían carne animal, pero no tenían inclinación de hacerlo tampoco. Y entonces ese contrato de trabajo, porque todavía, si bien los creó a su imagen y semejanza ya desde un comienzo, es decir, con libre albedrío, no los convocó a una alianza, sino que les planteó una condición: no coman del fruto de ese árbol. ¿Y qué hicieron nuestros ancestros? Fueron y comieron del fruto de ese árbol, obviamente. Y entonces se impuso un nuevo contrato, se hizo necesario. Bueno, permitió a los humanos vivir de la agricultura, la ganadería, como Caín y Abel, permitió el desarrollo de oficios, pero esta nueva humanidad, ya liberada de la obligación de no comer de ese fruto, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, específicamente se trataba de ese fruto. Esta humanidad hizo de todo, hasta quiso ser como Dios, construyeron una torre enorme para llegar a habitar el cielo. E hicieron mil cosas mal. Y entonces hizo falta, replantear la cosa. Empecemos de nuevo. La inundación se llevó a casi todos los habitantes de la tierra. Algunos quedaron, aparte de la familia de Noé y los animales del arca, algunos quedaron. Es un tema de investigación bíblica para el que le interese cuáles quedaron. Pero a Noé le plantea una nueva alianza que corre para él y todos sus descendientes.
Esta alianza es conocida en la tradición judía como las leyes o normas noágicas, por Noaj, que es como se pronuncia el nombre de Noé en hebreo. Noágicas son las 7 leyes con las que debe cumplir todo ser humano para, según la tradición judía, poder convivir entre judíos como un extranjero que respeta la ley. No que vive de acuerdo a la ley específica de los 10 mandamientos, que es de una alianza posterior, que vive de acuerdo a la alianza básica que hizo nuestro Creador con toda la humanidad. Entonces, según la creencia judía, quien viva respetando esas 7 leyes puede ser recibido como un extranjero residente con derecho de residencia entre judíos. No tiene por qué comer kasher, por ejemplo. No tiene por qué circuncidarse, por ejemplo. Y es un ciudadano residente aceptado, de pleno derecho. Pero además, quienes viven de acuerdo a las leyes noágicas, según la tradición judía, aunque nunca hayan oído hablar del pueblo judío, porque sus ancestros se alejaron y se fueron a vivir a un lugar aislado mucho antes de la salida de Egipto, de la Epifanía, del Sinaí, de los 10 mandamientos, y por lo tanto ni saben de la existencia de Israel. No importa. Quien viva respetando y guardando las 7 leyes noágicas tiene un lugar en el mundo que vendrá, en el mundo futuro, el mundo de la paz, el mundo mesiánico. Así que según la ley judía y según la tradición judía, las normas de Noaj, las 7 normas, son fundamentales para todos, judíos incluidos. Pero además, son una alianza básica para judíos y para toda la humanidad, porque todos los seres humanos hoy en día, todos somos descendientes de la familia de Noé. Así que esa alianza que hizo Hashem, nuestro Creador, con Noé, para él y toda su descendencia por toda la eternidad, sigue siendo válida. Para los cristianos aquí presentes también, según la tradición judía. En eso podríamos agregar ahí el Concilio de Jerusalén que habla de estas leyes. Por supuesto que sí. El Concilio de Jerusalén, el de los apóstoles, justamente decía que los discípulos de Jesús que quieran acercarse al pueblo judío, no hace falta que coman kasher, no hace falta que se circunciden, pero hay ciertas normas que deben respetar. ¿Cuáles? Con toda seguridad, aunque no lo dice así el Nuevo Testamento, se refieren específicamente a las leyes noágicas. Es lo lógico, es lo que cualquier judío esperaría de un discípulo no judío, de un guía espiritual judío, que ese discípulo quiere acercarse e integrarse dentro del pueblo de Israel como temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Que respeta las leyes noágicas. Sí, Lucas. Marcelo, eso es, hasta la actualidad sigue vigente así, ¿no es cierto? Sí. Absolutamente. ¿Y cuáles son esas 7 que yo no las conozco? ¿Cómo no? Si me permites, más adelante respecto a eso, porque me hice un machete y voy a leerlo, pero antes quiero contestar un par de cositas más que salieron de la conversación de lo que les escuché decir a ustedes, para que eso no quede sin algún tipo de reacción, ¿no?
Noé preguntó por qué la visión romántica que tienen en general los cristianos, algo que tiene que ver con lo que decía también Liria, y también algo con lo que dijo Mónica respecto al Dios, este Dios así como era, inmutable, ¿no? Aséptico. Yo creo que la tradición interpretativa cristiana, que es la que en alguna medida estamos poniendo en juego con la tradición interpretativa judía, que son diferentes, y ahí sí, no estoy yo proponiendo discutir la fe o lo que cree nadie. La fe no se discute. Cada uno, porque sus creencias, su fe, son parte constitutiva de su identidad. Entonces, discutir lo que alguien cree, queriendo convencerlo de otra cosa, es en alguna medida querer pasarle por encima. Pero la tradición interpretativa o las interpretaciones diferentes en base al mismo texto sí se pueden compartir. Porque una interpretación puede ser válida para uno y también ser válida o interesante para el otro. Y no significa que el otro deje de creer lo que cree si de golpe ve la misma lectura desde otro ángulo. Entonces las interpretaciones sí pueden compartirse, no para ver cuál es la verdadera, sino que para enriquecer la visión que uno tiene de la totalidad. Y entonces el tema es justamente la tradición interpretativa cristiana, que ha usado la Biblia, sobre el así llamado Antiguo Testamento, más que nada para demostrar en determinados versículos que se venía la nueva alianza, que estaban anunciando que iba a venir Jesucristo, que esto es la culminación de lo que dicen los profetas, que la historia de Israel lleva a Jesús, y se lee en la tradición interpretativa cristiana con este propósito el Antiguo Testamento. No es el propósito con el que se lee el Tanaj en la tradición interpretativa judía. Pero ese propósito de la tradición interpretativa cristiana lleva a que los personajes que se resaltan tiendan a parecer todos santos, puros y perfectos, o se resalte ese aspecto de ellos. Por ejemplo, y en cuanto a la idea de Dios como un ser inmutable, esa es una idea muy griega, tiene que ver con la visión aristotélica, y es algo que el cristianismo viene intentando especialmente desde Santo Tomás de Aquino para acá. Esta idea de Dios hoy es muy cristiana. En un principio no lo era. Porque la tradición interpretativa judía siempre, desde época inmemorial, ha tenido en cuenta que Dios es incognoscible. Y en este sentido, sí, en algún sentido inmutable, porque de lo que no conozco, no sé en qué está cambiando, qué está haciendo. No lo conozco, no lo puedo ver con claridad. En ese sentido, la inmutabilidad de Dios está en la interpretación tradicional judía. Pero es algo muy restringido, porque si el texto me muestra un cambio, como en el caso de la decisión que toma Dios, que habla consigo mismo y se dice a sí mismo, no voy a volver a eliminarlos a todos porque llevan el mal adentro y no lo pueden evitar. Perdón si la cita no es exacta. Pero esto es una reflexión que en el texto bíblico está explicitada. Entonces ahí hay un cambio, no es inmutable. Para la interpretación judía es fácil. Es nuestra manera de conocer un poco de la naturaleza divina, sin grandes especulaciones. Dice que cambia de opinión. Listo, quiere decir que puede cambiar. Ya está. Hasta ahí puedo entender. Ahora, esto es una interpretación diferente
de la idea del primer motor inmóvil que propone Aristóteles y que en el interés de llevar la religión hacia un lenguaje que sea divulgable lógicamente como el de la filosofía, bueno, la teología cristiana avanzó en esa dirección. En la tradición interpretativa judía siempre el tema ha sido vincular. Conozco a nuestro Creador en el vínculo de no fe en las doctrinas, esa es la versión cristiana, sino que en el vínculo de lealtad en el afecto. Y esta es una lectura desde un ángulo totalmente diferente que lleva a una tradición interpretativa diferente y que hace que las lecturas, finalmente, como el texto termina de escribirlo el lector, el texto sea visto como otro, y los personajes como otros, y el sentido de todo como otro. Bueno, otros pueblos han sido politeístas y sus escritos han incidido mucho sobre la redacción de la Torá. No solamente la historia del diluvio, qué sé yo, antes de eso, la historia del mito de la creación, separar las aguas primordiales de las tierras primordiales, está en escritos babilonios eso. Ahora, la gran diferencia entre los escritos bíblicos y los babilonios y otros, los de Ugarit, los hititas y otros, la gran diferencia es el monoteísmo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay muchos dioses o figuras tomadas como dioses, por ejemplo en Grecia, uno representa la guerra, otro representa la lujuria, otro representa el comercio, y encarnan como abstracciones esas deidades. Al ser un único Dios, el de Israel, tiene que en alguna medida todas esas diferentes potencialidades que hay en todas las deidades de los otros pueblos estar incluidos dentro de algo mucho más complejo, que es una personalidad que más que ser inmutable, que es la palabra que me parece que usó Mónica, es inescrutable, que no es lo mismo. Ahí estaría la diferencia. Una personalidad muy rica, muy compleja y que se vincula con nosotros persona a persona, con cada uno de nosotros que oiga su llamado, que lo oye desde adentro. Bueno, y ahora sí, entonces después de esta breve reflexión sobre las reflexiones de ustedes, siguen las alianzas. Después de la de Noé, viene la de Abraham, después de la de Abraham viene la sinaítica, después viene la de Jesús, y por ahí un musulmán te dice, después viene la de Mahoma. Sí, todo bien. Lo que no quiere decir que la sinaítica establecida con el pueblo judío, o el pueblo de Israel, mejor dicho, haya prescripto y ya no sea válida. Que haya una nueva alianza para los descendientes de la casa de Israel, o sea, aquellos que se dieron al politeísmo, a los cultos paganos, a los sacrificios, como narra el Antiguo Testamento, y luego fueron llevados en cautiverio por Asiria y desparramados por el mundo, y Hashem prometió que los iba a traer de vuelta, dice el Antiguo Testamento. Que después haya venido Jesús y haya dicho, bueno, yo no vine sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que después San Pablo y el Concilio de Jerusalén hayan dicho, no hace falta que coman kasher, aplican las leyes noágicas, simplemente. Bueno, es una nueva alianza, más laxa todavía que la establecida con el pueblo judío. Otro camino, igualmente válido, para llegar por la devoción a Jesús al mismo amor del mismo Dios, mientras se entienda que es único. Bueno, entonces hay así las sucesivas alianzas, y la alianza noágica en particular que aplica para todos los pueblos la detallo ahora. Miro mi machete, si me disculpan. A ver, ahí lo tengo.
Noágida es un término moderno para hacer referencia a quien sigue las creencias judías sin ser judío y acepta seguir los 7 preceptos para las naciones. Es decir, los judíos ya en la antigüedad, los antiguos israelitas los denominaban Bnei Noach, que quiere decir hijos de Noach. También los denominaban Gertoshav, otro nombre era Hasidei Umot Haolam, que se dice como justos entre las naciones, que son las personas de confesión no judía o los extranjeros que merecen consideración y respeto por observar una conducta moral acorde con los 7 preceptos para todas las naciones, que son los preceptos noágicos, y a quienes espera una recompensa divina en el mundo que vendrá. Otro nombre es Yirei Hashem, temerosos de Hashem. Los temerosos de Dios o temerosos del cielo, en la literatura clásica, griega, romana, judía y en los escritos cristianos, como en Hechos de los Apóstoles, y también en inscripciones en antiguas sinagogas son nombrados, por ejemplo, en Afrodisias, Tralles, Sardis, Venosa, Lorium, Rodas, Deliler, Mileto, en esas antiguas sinagogas descubiertas por arqueólogos, hay inscripciones que hablan de los temerosos de Hashem. En griego, idioma griego, se los denomina como Theosebians, Sebomenoi o Fobeomenoi. Básicamente constituyen lo que sería la categoría del extranjero residente, así como hoy un país tiene sus ciudadanos, pero le puede dar una cartilla de residencia a un extranjero que respeta las leyes básicas de esa sociedad, aunque después en su casa tenga un templo hinduista y coma comida asiática y hable en su casa un idioma que los demás criollos no entienden, no importa. Se presenta, pide ser considerado ciudadano de pleno derecho y se le da un permiso de residencia, tiene que pagar impuestos. No tiene derecho a voto en algunas cuestiones, pero tiene derecho a trabajar legalmente. Bueno, del mismo modo, un Ger Toshav, un extranjero residente, en las leyes de Israel de hace 2300, 400 años, eran los noágidas, eran Ger Toshav. Y eran los extranjeros no judíos que habitaban la tierra de Israel y que no deseaban convertirse, es decir, no deseaban circuncidarse, por ahí no querían comer kasher, pero sí querían vivir en la tierra de Israel, aceptando las leyes de Noé de manera vinculante en presencia de un tribunal rabínico, pasaban a ser Ger Toshav, recibiendo entonces a cambio de parte del pueblo judío cierta protección legal y privilegios en la sociedad sobre el resto de los extranjeros que eran transeúntes que no entendían nada. Como por ejemplo, la obligación de darle ayuda a un Ger Toshav que vive entre judíos cuando la necesite, como cualquier otro ciudadano. Además, teológicamente se considera que tiene un lugar en el mundo venidero. En Génesis 9 están los parámetros sobre el consumo de carne, que los animales deben estar muertos antes de que la carne sea removida. Y también que puede haber pena de muerte. El Talmud elabora las 7 leyes noágicas, que las resumo, pero para quien quiera interiorizarse del tema, le recomiendo que busque bibliografía según el Talmud. Las 7 leyes básicas son: no matar. No matar quiere decir no asesinar. Si yo estoy en casa y entra un asaltante y quiere violar a mi mujer o a mi hija, y yo tengo un cuchillo a mano
y se lo clavo donde pueda y muere, no rompí esa ley. Es un acto de legítima defensa, no es asesinato. O sea, no es todo matar lo que está prohibido. Esto lo tengo que aclarar porque por ahí, por la visión romántica de la que habla Noé, piensan que hay que dar siempre la otra mejilla. No. El derecho de legítima defensa, que después por ahí será juzgado si fue un acto de legítima defensa o no, si hay dudas. Eso puede pasar. No es una excusa y una carta blanca para cualquier cosa. Pero el derecho de legítima defensa existe. Pero no hay que asesinar. No hay que blasfemar y maldecir a Dios. Que es casi lo mismo que no asesinar. Porque si uno de verdad cree en el Creador, en Hashem, y de verdad cree que conoce cuál es su nombre, invocar ese nombre para maldecirlo a él, o ella, o lo que sea su género, es un acto criminal. Es como un intento de asesinar a Dios usando el poder que uno tiene al conocer su nombre. Hoy esto suena medio brujería, locura, pero bueno, cuando estas leyes fueron redactadas, la blasfemia era eso, por eso es un delito. No por imponer de manera dogmática que se debe pronunciar el nombre así o asá, en tal momento sí, en tal momento no. Es para no usar la religión con maldad. Eso quiere decir no blasfemar. No usar ni la propia fe ni la del otro malévolamente. Eso es no blasfemar. Perdón si tengo que traducir cada término de las 7 leyes, pero es que son leyes de otra cultura. Si yo les digo no blasfemar, dicen, ah, claro, no hay que pronunciar las 4 letras. No es eso. ¿Se entiende la diferencia? No hay que robar. También aclaración aquí. No se trata de defender el derecho a la propiedad privada. Está mal no respetar la propiedad ajena. Pero como ley noágica no está hablando de eso. No robar significa no robarás una vida. Secuestrar una piba para obligarla a prostituirse es robarle su vida. Eso es robar. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo que pasar por un kiosco cuando uno tiene hambre y no tiene plata para comer y llama al dueño del kiosco y no viene y está la comida ahí y uno agarra una golosina y se la lleva. Está mal, porque le está haciendo al dueño del kiosco algo que a uno no le gustaría que se lo hagan a uno. Está prohibido, está mal, pero no robar no se refiere a eso. Se refiere a no robar una vida. No robarle la identidad a alguien para apropiarse de todos sus bienes. Eso sí es robar. Vivir donde haya tribunales de justicia. ¿Esto qué quiere decir? También necesita una aclaración. En todo el mundo hay leyes y se cumplen hasta cierto punto, pero muchas veces de manera hipócrita. Cuando en un país el sistema de justicia no funciona, quien vive de acuerdo a las leyes noágicas debe o luchar para cambiar el sistema judicial y hacer que sea justo, o emigrar. No hay otra opción. Esto aplica para los judíos, pero también aplica para todo cristiano que quiera vivir de acuerdo a las leyes noágicas. Así que no es fácil el tema. Nada fácil.
Y luego hay no dar falso testimonio, pero muchos dicen que es el mismo, es la misma ley. Y luego está el tema de no comer partes de animales vivientes. Vieron que en Japón, en Corea, hay gente que come pulpos vivos. Bueno, no, eso está prohibido. Se sobreentiende que cualquier animal es un ser sintiente, sintiente emocionalmente. Y por lo tanto, comer una parte de un animal vivo o el animal entero es provocarle un sentimiento que en un humano sería un sentimiento de una angustia intolerable. Y eso está mal, está prohibido. No es la kashrut. Dentro de la kashrut, entre otras cosas, también está esa ley. Bueno, no di el número exacto de 7, di las que me acordé, pese al machete y todo, pero bueno, pueden investigar reglas noágicas. ¿Cuáles son las reglas noágicas? Según el Talmud, les aclaro que todas las denominaciones religiosas judías están de acuerdo en que esas leyes existen, que rigen aún hoy, que cualquier no judío que las respete merece ser considerado como un hermano del pueblo judío que tiene otra religión. Marcelo, es interesante que todas tienen que ver básicamente con el tema de la vida, del respeto a la vida, ¿no? Casi todas están ligadas por eso, por lo que vas comentando. Es que Hashem, el creador, en la versión cristiana de la tradición interpretativa cristiana, es el creador del universo. En la versión judía no. Trabaja con materiales preexistentes, separa las aguas de la tierra, que estaban ahí. Si no, ¿cómo separa la luz de la oscuridad si no estaban ahí antes? Lo que hace es poner un cierto orden para crear la vida. La vida es de nuestro creador, no la materia. Es una posición teológica muy diferente esa. Pero bueno, eso ya tiene que ver, eso ya es para gente que sepa. Perdón, sí, cómo no, Lucas. Perdón que interrumpa. Qué bueno eso que decir la vida y darle ese orden, pienso yo, se me viene, poder darle en último espacio y muy importante que se puede desarrollar el amor dentro de todo el orden que puro. Y después como pregunta es, desde la cosmovisión judía, esas leyes noágicas, ¿tienen algún vínculo, relación con esto que venimos hablando del olivo, la rama injertada, de los gentiles? ¿Esas leyes se las debe cumplir, las tendremos que cumplir? O sea, ¿cómo es la...? Absolutamente. Para que un descendiente de paganos, sean israelitas o de otros pueblos, convocado por el amor a Jesús, se integre junto al pueblo judío, siguiendo el camino cristiano, como cristiano, en cuanto cristiano, se sume e integre al pueblo de Israel lado a lado con el pueblo judío, sí y solamente sí cumple con las leyes noágicas. Vive de acuerdo a ellas, las interioriza. No es cuestión de declararlo. Son normas de vida. Del mismo modo que la alianza sinaítica son normas de vida para un judío. Es muy difícil. Las leyes noágicas son 7 nada más, las normas judaicas son 613. ¿Para qué, pobrecito, alguien tiene...? No, si pueden zafar con 7 nomás, más negocio, créanme. Pero al haber diferencia en eso,
algo distinto recompensatoriamente tiene que haber, no lo sé. No es lo mismo. Hay una recompensa que es el pueblo atesorado por Dios, porque es el pueblo que vive en detalle de acuerdo a sus normas. Y en ese sentido es un pueblo santo. No un pueblo de santos, de ningún modo, nada que ver. Es un pueblo de seres humanos entre los cuales hay criminales de toda índole también. Pero como pueblo, el sistema legal que surge de la alianza sinaítica es el de un pueblo santo y una nación de sacerdotes, que también hay sacerdotes que no son buena gente, créanme. Estoy hablando del lado judío, no del cristiano, ustedes sabrán. ¿Está? Pero la recompensa de vivir de acuerdo a 613 normas es que lo hacemos de acuerdo a un sistema que el creador de toda la vida se tomó la molestia en explicarnos. Después de liberarnos de ser un pueblo oprimido que vivía prácticamente casi en la esclavitud, nos formó como pueblo en base a un sistema legal. Vivir de acuerdo a esas leyes tiene la recompensa de que uno está viviendo de acuerdo a las leyes que el creador de toda vida piensa que son necesarias para que un pueblo funcione. Y funciona, porque después de 2000 años de exilio, mira, de vuelta estamos parados. Y no es como para arriba, por ahí es transitorio, por ahí... Pero sirven para seguir aguantando. Un comentario más me gustaría hacer, Marcelo, permiso, ¿no? Respecto, dos cositas en realidad que están vinculadas. Cuando tú hablas de la cosmovisión judía, yo por lo menos tengo que recordar que esa es la cosmovisión del Nuevo Testamento, porque es la cosmovisión de los judíos del Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús y los seguidores de Jesús. Por eso aquí es donde engancho el segundo punto, que el Concilio de Jerusalén pone estas leyes noágicas, yo siempre le he dicho noéticas y no está mal expresado, pero noágicas, porque hay un autor que me gusta mucho que él dice, es lo mínimo que podía pedir ese grupo de apóstoles a los gentiles que hicieran para no ofenderlos en su ética, en su manera de vida. Es lo básico. Y fíjese que lo que hemos estado viendo, que tiene que ver con la vida y como agregó Lucas, con el amor, o sea, con lo esencial de la vida. Y en ese sentido, lamentablemente, el cristianismo se alejó de esa cosmovisión judía de ese primer siglo, lamentablemente se fue yendo y se fue por caminos platónicos, aristotélicos, que es lo que mencionaba recién Marcelo, y que nos dieron otra cosmovisión, otra mirada, y con ese proceso histórico que fue haciendo que inclusive pongamos la mirada sobre el judaísmo de una manera totalmente negativa, llegando a despreciarlo, a odiarlo, a culparlo de todos los males de la humanidad, porque eso es lo que se ha hecho por muchos siglos, y hasta el día de hoy, lamentablemente hasta el día de hoy, que todavía seguimos luchando dentro del mismo cristianismo de no poder zanjar esa cosa que se nos ha metido por siglos de una cosmovisión totalmente ajena, cuando debería ser la cristiana, esa que está ahí en el Nuevo Testamento, que es la cosmovisión judía, de un Jesús judío, de apóstoles judíos, y muchos de ellos hasta fines del primer siglo, que todavía seguían siendo la mayoría judíos. Hay un autor que dice hasta incluso en el segundo siglo todavía había algunos obispos que eran de origen judío. O sea, la cosmovisión judía debería ser la cristiana, pero nos hemos alejado y bueno, las cuestiones de los misterios de Dios que
va permitiendo estas cosas que sucedan, y como lo hemos aclarado en otras charlas, la misión del cristianismo ha sido esto de ir propagando la fe así, a esta manera, a este modo equivocado quizá, pero haciéndolo al fin y de cuenta, ¿no? Sí, Noé, adelante. Pues no, quería hacer una pequeña pausa porque pues ya vamos para una hora larga. No sé cómo, yo sé, nos apasionamos, el tema está muy chévere, está muy bueno el tema, pero pues sí me gustaría preguntarles, queremos continuar? ¿Lo podemos dejar aquí? ¿Continuamos en la siguiente clase? ¿Cómo estamos de tiempo? No quiero que nos pase como nos ha pasado en otras que nos apasionamos y son porque ahorita en Argentina son que las 9:30. Sí, Sí, no, no. entonces no quiero, 9:22. no quiero. Está bien, cualquier cosa que queden temas pendientes, ¿por qué no? Somos seres incompletos. Este, ¿Puedo comentar lo que ha dicho Ángel? ¿Un No, minuto? claro. Podemos hacer como un cierre y continuamos en la siguiente clase sin ningún problema, Marcelo. Es muy válido lo que plantea Ángel como una de las posiciones posibles, que la cristiandad debería basarse en la cosmovisión judía. Yo no soy tan extremo como tú, Ángel, lo respeto. Yo creo que las cosas son como son y que la cristiandad ha evolucionado de modo de incluir muchísimos pensamientos, creencias de otros pueblos, y es lógico que se desdibuje la raíz de la cosmovisión judía. Lo que sí es bueno es que sea refrescada y tenida en cuenta. Hasta ahí llego nomás. A mí me encantaría que algún día, de hecho lo escribí esto en el prólogo a un libro del profesor Daniel Bollarín, que me invitaron a escribir el prólogo en esta librería editorial Prometeo, vende el libro. Escribí que, no estoy pasando un chivo, es para decirles dónde está escrito. Escribí que ojalá que algún día haya un concilio de Jerusalén II, para que representantes de todas las diferentes formas de cristiandad, la nestoriana, la ortodoxa siríaca, la católica, la bautista, la anglicana, la malabar hindú, todas las formas de cristiandad con sus diferentes teologías y con su núcleo de cosas que tienen en común, que se remonta más o menos al Concilio de Nicea, vuelvan a encontrarse, tal vez en Jerusalén justamente, como para mostrar su deseo de reconectarse con el pueblo judío y con la humanidad judía de Jesús. Ojalá eso suceda alguna vez. Hasta ahí llego con lo de debería, no sé qué es lo que se debe. Sí, y terminé acá, yo me callo. Te escucho, Lucas, y yo me despido. Bueno, simplemente nomás, y por el tiempo, pueden ser este espacio y seguramente otros los cimientos de ese segundo concilio de Jerusalén, Así porque es. no es Así. fácil y estar en este espacio estamos haciendo el cimiento. Yo cuando digo debería no es por obligación, sino este ejercicio que estamos haciendo acá. Es eso, tratar de volver a la fuente. Y lamentablemente a veces el cristianismo se distorsionó tanto en algunos aspectos que se ha hecho contradictorio al mensaje original. Ese es el problema. Especialmente cuando hemos enfatizado el dogmatismo acérrimo de perseguir a todo el mundo que no piense como yo y cosas por el estilo que ha pasado a través de la historia. Eso ha sido unas desviaciones muy fuertes, que gracias a Dios ahora estamos volviendo en algunos aspectos y todo, pero tenemos una base que a veces hemos perdido como sustento, como fundamento de la fe, que se debe nutrir ahí. Es el origen.
Esa es la cuestión. Tenemos que volver a nutrirnos en esto para poder enderezar aquellas cosas que se han torcido, ¿no es cierto? Entre esas, este odio que no debe existir, ni hacia los judíos ni hacia nadie, ¿no? Muy bien. Disculpe el tiempo si nos pasamos. Gracias, Noé, por hacernos recordar. Y gracias, hermanas y hermanos, que nos has acompañado. Y no sé, nos vemos las próximas semanas cuando nos anuncien el encuentro nuevo. Shalom, Listo. shalom. Gracias por Shalom. compartir. Shalom, shalom.